En la asignatura de Lengua y Literatura, la clase de hoy, viernes 20 de noviembre, nos corresponde la semana número 32 de clase y nuestro objetivo para esta semana es analizar y evaluar textos de los medios de comunicación como noticias, reportajes, cartas al director, textos publicitarios o de las redes sociales considerando los propósitos explícitos e implícitos del texto y una distinción entre hechos y opiniones expresadas. Esta semana nosotros comenzamos a trabajar lo que son los medios de comunicación. Ya lo habíamos trabajado antes, pero esta semana vamos a hacer un reforzamiento acerca de estos contenidos. Y en sí, cuando nosotros hablamos de medios masivos de comunicación, más media o medios de comunicación de masas, estamos haciendo alusión a instrumentos que permiten producir y transmitir un mismo mensaje a un público amplio. De ahí que tiene esta concepción de masivos. ¿Por qué? Porque al ser simultáneos y un público multitudinario impide la interacción cara a cara entre los interlocutores. En cuanto a la situación de enunciación de los medios de comunicación de masas, ahí sí para que se logre ver, lo había agrandado para que ustedes logren comprender toda la imagen que aparece, tenemos un emisor que está representado por la dirección editorial y los auspiciadores de un medio específico de comunicación. El mensaje es un elemento seleccionado y valorado de acuerdo a la línea ideológica del editorial y corresponde a la información que se entrega. El receptor, por otra parte, está diferenciado según su nivel sociocultural, geografía, edad, etnia, educación, nivel de educación. ¿Por qué? Porque el emisor, este medio de comunicación, tiene un público, tiene un receptor ideal. Que sea ideal no impide que cualquier otra persona pueda acceder al mensaje que está entregando, pero en sí, cuando se genera un mensaje dentro de los medios de comunicación, tiene un público idealizado, objetivo. El contexto, situación sociocultural, que le da sentido a la situación comunicativa, a la situación de enunciación. El canal es el medio por el cual se transmite este mensaje. Si ustedes recuerdan, dentro del esquema de la comunicación de Jacobson, tenemos un elemento que en el esquema anterior no se evidenciaba, que es el código. Y vamos a hacer la diferencia entre lenguaje, que es universal, que es la facultad que tenemos todos los seres humanos de comunicarnos debido a nuestro aparato fonador, pulmones, ¿cierto? Faringe, laringe, tráquea, lo que es la cavidad bucal, dientes, lengua, los labios, que nos permite hablar, gesticular, emitir sonidos, palabras. Dentro del elemento más específico tenemos la lengua, perdón. Y la lengua es este elemento social, este carácter social de este lenguaje que es universal. De esta capacidad de comunicarnos, de hablar, ¿cierto? Nace lo que es la lengua, que es un sistema de signos, que es el idioma, y tiene un patrón mental. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos inconscientemente lo que queremos decir y lo verbalizamos a través de lo que es el lenguaje, que es nuestra capacidad innata de comunicarnos. Y dentro del elemento más específico está el habla, que es de carácter individual y en la realización física del idioma. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos el idioma español, que es común a todas las personas latinas y españolas en el caso puntual. Pero, si ustedes se fijan, el español dentro de las mismas variables de España, el español dentro de las distintas variables en nuestro país, en Chile, tienen distintas realizaciones y depende de la ubicación geográfica, del nivel escolar que tengan, de la cultura, en fin. Si contrastamos cómo hablan en el centro de nuestro país en comparación a cómo habla la gente del norte, del sur, de Isla de Pascua, de Chiloé, por ejemplo, hay distintas variables y eso es la realización individual de el idioma, de la lengua. Y cuando nosotros hablamos de código, estamos haciendo alusión a la lengua y específicamente al habla. Volvamos a los medios de comunicación. Nosotros, al analizar la situación de enunciación de
un medio de comunicación, vamos a identificar emisor, receptor, código, canal, contexto y código. Emisor, receptor, código, canal, contexto y mensaje, perdón. Eso era el que estaba quedando fuera. Veamos este ejemplo. Análisis de la situación de enunciación del siguiente email. Con sus más de 4 GB de capacidad, ahora hasta puede editar textos de Word. Gmail es más que mandar Emilios. Gmail, el correo electrónico de Google, a estas alturas es más que un simple sitio web para enviar correos electrónicos. Hace un par de meses, la empresa le incorporó la opción de editar textos de Microsoft Word completamente en línea, o sea, sin necesidad de abrir algún programa. Cada vez que alguien le manda un correo con un archivo adjunto con la extensión .doc, el Emilio le dará la posibilidad de verlo y editarlo de una. El sistema permite incorporar a más gente como colaboradores para que aporten con sus propios cambios al documento, lo que resulta muy bueno para trabajos en grupo. Pero ojo, carita de neblinero, también se pueden crear nuevos archivos de Word, PowerPoint, Excel y sin pagar ni un peso. Nuevo look. El bacán sistema Google Docs se une al cambio de imagen que tendrá el correo Gmail. Por el mundo ya hay varias versiones beta para que la gente pruebe el nuevo diseño que promete ser más fácil de leer, gestionar de mejor forma los contactos y abrir los archivos a mayor velocidad. Esta noticia salió en el diario La Cuarta el domingo 4 de noviembre del 2007. Ahora bien, analicemos la situación de enunciación. El emisor es el diario La Cuarta, el mensaje, referencia a los nuevos beneficios de Gmail. Quien es el receptor es el lector masivo de nivel socioeconómico medio-bajo. ¿Por qué? Porque cada medio de comunicación tiene un receptor ideal y no todos son destinatarios de esta información. Si nosotros consideramos el vocabulario que emplea en este caso el diario La Cuarta y las distintas publicaciones que tiene, nos vamos a dar cuenta que muchas veces nos parecen ilógicos los conceptos que emplea, y es porque nosotros no manejamos ese registro de habla y lo tienen, aunque suene muy clasista, en conocimiento los niveles socioeconómicos medio y bajo. En cuanto al canal, es una manifestación impresa. ¿Por qué? Porque es un texto escrito. Y el contexto que le da sentido a esta situación comunicativa, a esta interacción entre emisor y receptor, mediante un mensaje, es en una sociedad altamente tecnológica en la que el uso de Internet como soporte es habitual y en ocasiones necesario. ¿Qué marcas textuales me permiten identificar el código de este lenguaje, además de determinar que es español con una variable chilena? Es la utilización del lenguaje culto informal, evidenciado en los siguientes términos: Emilio, Algratín, Bacán y carita de neblinero. Cuando nosotros hablamos de medios de comunicación, necesariamente tenemos que hacer alusión a sus funciones. Y dentro de las funciones que ya vimos en marzo de los medios de comunicación está el entretener, tiras cómicas, por ejemplo, programas de televisión centrados en la diversión, como Pasapalabra, por ejemplo, informar, entregar datos, información que ha afectado a la sociedad, noticias, reportajes, el plantear ideas, el convencer, el crear o orientar opinión. Está delimitado quizás por programas culturales, el educar también es parte de estas funciones. Debates que quizás se generen dentro de ciertos programas, conversaciones con paneles de expertos, todos estos elementos dentro de los medios de comunicación nos permite determinar estas 5 funciones. Además, dentro de los medios de comunicación, específicamente los escritos, como diarios y revistas, encontramos ciertos tipos de textos, como
las cartas al director. Las cartas al director son textos escritos, son cartas escritas por los lectores de un periódico o de un diario. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de manifestar su opinión, su acuerdo o desacuerdo en relación a un tema. En este sentido, el emisor entonces es cualquier lector que desee exponer algún punto de vista sobre algún tema de actualidad o su acuerdo o desacuerdo en relación a alguna información que fue presentada en el medio. En cuanto al mensaje, los temas que se tratan en las cartas al director son variados. Son hechos de actualidad, reflexiones más o menos literarias sobre cuestiones de la vida, pero también desacuerdos con alguna información que ha presentado este medio de comunicación, con el editorial que ha presentado este medio de comunicación en las secciones anteriores, en las ediciones anteriores, perdón, o artículos de opinión, noticias, en fin, con alguna información que haya aparecido publicada dentro de este medio. En cuanto a su intención comunicativa es informar, su finalidad es informar sobre los distintos puntos de vista que tienen los lectores. En cuanto a los aspectos lingüísticos, el vocabulario, el lenguaje, es un lenguaje más bien directo y apela a una respuesta sobre el punto de vista u opinión expuesto. ¿Cuál es su estructura? Tiene un título en relación a la opinión, tiene un cuerpo, que es el desarrollo del punto de vista, y además la firma. Veamos la estructura dentro de un ejemplo. Si ustedes se fijan, tenemos la sección Cartas al Director, tenemos la fecha, miércoles 23 de abril del 2008, y tenemos un título. Muchas veces, cada carta tiene su título de forma individual y otras, muchas, se toma un título y se engloban, se agrupan varias cartas bajo ese mismo título, siempre y cuando traten el mismo tema. En este caso tenemos el título de esta carta y siempre una carta al director comienza con señor director. Luego viene lo que es el cuerpo en sí de la carta, el planteamiento, tesis, ¿cierto? Porque es una carta argumentativa de opinión, pero dentro de la opinión es argumentativa, el punto de vista, la defensa, ¿cierto? Ese punto de vista, el cierre de la carta y la firma. Como les comentaba, muchas veces solo va firmado con el nombre de la persona y otras muchas, si es que el tema que ha planteado está en directa relación con su profesión o con el cargo que ejerce, va aquí especificado, ¿cierto?, el cargo o la profesión. Las columnas de opinión pertenecen a los textos argumentativos expositivos. El autor de una columna de opinión es llamado columnista y presenta dentro de este texto su punto de vista sobre un tema, teniendo en cuenta que tiene que considerar un tema de interés. Dentro de la columna de opinión se identifican opiniones personales y análisis de un hecho de acuerdo al tema. ¿Cuál es la estructura de una columna o de un artículo de opinión? Es la que vemos proyectada aquí. Tenemos generalmente el título de la columna y ese título se mantiene, va variando el tema, ¿cierto?, que se presenta, que siempre está en relación al título de la columna, y es eso lo que varía y siempre lo escribe la misma persona. En este caso, el título de la columna es vidaextra.com y el autor, que en este caso siempre se mantiene, ¿cierto? Es generalmente una persona con prestigio o con conocimientos específicos sobre un determinado tema. Y generalmente el nombre del autor viene acompañado por una fotografía. Luego tenemos el título de este artículo de opinión o de esta columna. Y tenemos el artículo o la columna como tal. Tiene una extensión fija y está escrito con un estilo más bien personal y habitualmente sirve para exponer la opinión del autor sobre temas de actualidad. El artículo trata de convencer al lector sobre un determinado punto de vista. En esta clase y esta semana hemos analizado lo que son los medios de comunicación y específicamente dos tipos de texto, las cartas al director y lo que son columnas o artículos de opinión.
Y de estos contenidos se desprende la actividad de esta semana, el cual consiste en, no es una carta al director, pero sí es una carta que pertenece al género de opinión y ha tenido un gran impacto dentro de lo que es la sociedad, es la carta de Elena Cafarena a las mujeres. Aquí tienen el link. Recuerden que los archivos, los PowerPoint se suben a la sección documentos en MySchool, lo descargan, hacen clic en el enlace y se les va a desplegar la carta de Elena Cafarena. Leen esa carta y responden las siguientes interrogantes. ¿A quién escribe Elena Cafarena? ¿Qué quiere lograr con su carta? ¿Qué información, ejemplos usa para lograr su objetivo? ¿Qué temas le preocupan a Elena con respecto a la situación de la mujer? ¿Qué respondería a Elena Cafarena sobre los avances que se han hecho en torno a los temas que le preocupaban? Escriba una carta respondiendo al menos 2 temas. Tienen que considerar, ¿cierto?, la estructura de la carta al director. Si bien si bien Elena Cafarena no es la directora de un periódico, sí vamos a responder un tema, vamos a hacer de cuenta que esta carta fue publicada en un medio de comunicación. Ustedes la van a leer, la van a analizar y le van a escribir una carta a Elena, ¿cierto? Una carta respondiendo sus inquietudes. No olviden nuestro horario de clases, que es de 12:55 a 13:25. No olviden también el tomar apuntes de la clase, del video, y nos vemos en la sesión vía Skype. Que estén bien.